Vendí la casa familiar para salvar mi negocio, y ahora mi familia dice que robé el legado. Vendí la casa familiar para salvar mi negocio. Lo hice pensando que era la mejor opción en ese momento, una decisión lógica y necesaria para proteger lo único que había construido por mi cuenta. Pero ahora, mirando hacia atrás, no sé si hice lo correcto o si simplemente cavé en mi propia tumba. La casa era el centro de nuestra familia, no porque la habitáramos todos, sino porque era el único lugar que parecía mantenernos conectados. Fue construida por mi abuelo, un hombre que dedicó su vida a levantarla ladrillo por ladrillo. Representaba sus sacrificios, su esfuerzo y, según todos, nuestro legado. Pero para mí, siempre fue una carga. Desde que mi abuelo falleció, la casa quedó a nombre de mi madre, pero nadie se hacía responsable del mantenimiento. Cada vez que había una gotera, una plaga, o algo que reparar, los gastos recaían en ella. Mi madre, que ya tenía sus propios problemas financieros, hacía lo que podía, pero nunca era suficiente. Cuando yo comencé a trabajar, eventualmente, a levantar mi negocio, fui quien empezó a cubrir esas reparaciones. Al principio, lo hice por cariño, pero con el tiempo se volvió una obligación no dicha. Mientras tanto, el resto de la familia parecía disfrutar de los recuerdos sin aportar nada. Las reuniones familiares se hacían allí, y todos hablaban con nostalgia de lo importante que era la casa, pero nadie movía un dedo para pagar un solo centavo. Era como si esperaran que, por ser la hija responsable, yo mantuviera el legado sin pedir nada a cambio. Luego vino la pandemia, y con ella, los problemas económicos. Mi negocio, que había empezado con tanta esperanza, comenzó a tambalearse. No fue inmediato, pero los meses de ingresos bajos, los costos operativos y los préstamos acumulados me llevaron a un punto crítico. Estaba al borde de perderlo todo. Cuando finalmente decidí vender la casa, fue porque ya no veía otra salida. Mis ahorros se habían agotado, el banco me había rechazado un préstamo, y sabía que, si perdía el negocio, no solo estaría en la ruina, sino que también perdería todo lo que había construido con años de trabajo. No tomé la decisión a la ligera. Lo hablé con mi madre primero, y aunque no estuvo completamente de acuerdo, tampoco me detuvo. No creo que realmente creyera que lo haría. Encontré un comprador rápidamente porque la casa, a pesar de estar en malas condiciones, tenía un valor considerable por el terreno. Cerré el trato en menos de un mes y usé el dinero para pagar deudas, estabilizar el negocio y guardar un poco para emergencias. Pensé que con el tiempo, la familia entendería que lo hice no por egoísmo, sino por necesidad. Pero estaba equivocada. No contaba con el peso emocional que la casa tenía para el resto de la familia, ni con la magnitud de su reacción. Para ellos, yo no había vendido una propiedad que nadie usaba, había traicionado a todos, había robado algo que no me pertenecía. Esa es la historia que voy a contar. Como una decisión, que para mí era cuestión de supervivencia, se convirtió en el motivo por el cual mi familia se volvió en mi contra, como perdí no solo su apoyo, sino también todo lo que trataba de proteger, y cómo. Al final, decidí no quedarme callada. Actualización 1. La venta de la casa se concretó de forma rápida y silenciosa, o al menos eso pensaba yo en ese momento. No hice grandes anuncios ni llamé a todos para explicarles la situación porque, en mi mente, no era necesario. Era algo que nadie más había querido resolver en años. Además, la casa llevaba vacía tanto tiempo que pensé que el impacto sería mínimo. Aún así, sentí que tenía que decirlo en persona, aunque fuera solo por consideración. Aproveché una reunión familiar para hacerlo, una de esas típicas comidas donde todos aparecen sonriendo y hablando del pasado como si no cargaran rencores. Pensé que sería el mejor momento porque, al estar todos juntos, podría explicar las razones de una sola vez y dejar claro que no lo hice con malas intenciones. Pero lo que ocurrió superó incluso mis peores expectativas. Me esperé hasta que terminamos de comer. Todos estaban relajados, algunos bromeaban, y mi madre ya estaba recogiendo los platos. Fue entonces cuando decidí hablar. Me puse de pie y pedí la atención de todos. Apenas dije que tenía algo importante que contar, el ambiente cambió. Esos segundos de silencio antes de continuar me parecieron eternos, pero sabía que si no lo decía en ese momento, no lo haría nunca. Les expliqué que había vendido la casa.
Usé el tono más sereno posible, intentando no sonar defensiva. Les hablé de los problemas financieros que estaba enfrentando y de cómo esta decisión era la única manera de evitar perder el negocio que tanto me había costado construir. Intenté enfatizar que no fue algo impulsivo, sino una decisión calculada y necesaria. La reacción fue inmediata y brutal. Una de mis tías prácticamente saltó de su silla y comenzó a gritar que cómo me atrevía, que esa casa no era solo mía, sino de todos. Dijo que era el legado de la familia y que yo había actuado como si fuera la dueña absoluta. Sus palabras se convirtieron en una cascada de acusaciones, y de repente todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Algunos preguntaban cómo había podido venderla sin consultarles. Otros decían que era una muestra de mi egoísmo, que siempre había querido demostrar que era mejor que el resto por tener un negocio. Una prima incluso insinuó que lo había planeado desde el principio, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para quedarme con el dinero. Lo peor fue mi madre. Hasta ese día, creí que, aunque no estuviera completamente de acuerdo, ella al menos entendería mi posición. Pero cuando habló, lo hizo con un tono que nunca antes le había escuchado. Me dijo que no esperaba que yo, de entre todos, fuera capaz de algo así. Que había deshonrado la memoria de mi abuelo y traicionado a toda la familia. Sus palabras me dejaron helada. Sentí que todo el peso de la culpa que había intentado reprimir cayó sobre mí en ese momento. Intenté defenderme. Les expliqué que, legalmente, la casa estaba a nombre de mi madre y que ella había estado al tanto de todo. Les recordé que nadie había hecho nada por mantenerla en buen estado y que, si tanto les importaba, deberían haber contribuido económicamente en su momento. Pero cada palabra que decía parecía avivar más el fuego. Para ellos, no importaba si tenía razones válidas, lo único que veían era que había vendido algo que consideraban sagrado. La reunión terminó con mi tía mayor gritando que esto no iba a quedarse así. Dijo que iba a buscar la manera de recuperar lo que nos quitaste, como si yo hubiera robado un tesoro familiar. Salieron de la casa con expresiones de enojo y desprecio, y mi madre ni siquiera me miró al despedirse. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi familia resonaban en mi cabeza, y aunque sabía que había tomado la decisión correcta para mi negocio, no podía evitar sentirme como la villana de su historia. Fue entonces cuando entendí que esto no se iba a resolver fácilmente. Mi familia no iba a olvidar, y mucho menos a perdonar. Pensé que la tormenta había pasado, pero no sabía que esto apenas estaba comenzando. Actualización 2. No pasó mucho tiempo antes de que todo el asunto de la casa se convirtiera en el tema principal de conversación entre los miembros de mi familia. La noticia se esparció como pólvora, y no solo entre los que estuvieron presentes en la reunión. Para el final de la semana, incluso los parientes más lejanos sabían lo que había hecho, aunque la versión que llegó a ellos estaba distorsionada y exagerada. La narrativa que se construyó era clara. Yo había vendido la casa sin avisar, me había quedado con todo el dinero y había traicionado a la familia. No importaba cuántas veces intentar explicar que el dinero se usó para salvar mi negocio, ni que mi madre, como titular legal, había dado su consentimiento. La idea de que me había apropiado de algo que no era mío se enraizó profundamente, y la familia no estaba dispuesta a escuchar razones. El golpe más fuerte vino de las tías. Ellas siempre habían tenido una presencia dominante en las dinámicas familiares, especialmente la mayor. Era la portavoz no oficial de la familia, esa persona que todos consultaban y cuya opinión parecía tener más peso que la de cualquiera. Fue ella quien tomó el liderazgo en la campaña de desprestigio en mi contra. Una tarde, recibí una llamada de mi madre. No era para conversar ni intentar resolver las cosas. Era para informarme que mis tías habían decidido convocar una reunión familiar. No usó esas palabras exactamente, pero su tono lo dejó claro, no era una invitación, era una citación. Me dijo que era importante que asistiera porque había cosas que necesitaban aclararse. Sabía que ir significaba enfrentar una emboscada, pero no presentarme sería visto como una confirmación de culpabilidad. Así que fui, con la esperanza de que, al menos, podría dar mi versión de los hechos frente a todos. La reunión se llevó a cabo en la casa de una de mis tías. Cuando llegué, el ambiente era tenso. Todos estaban sentados en la sala, mirándome como si fuera una acusada entrando a la corte. Mi madre estaba allí, pero no se sentó a mi lado.
Estaba del otro lado de la sala, junto a mis tías, como si ya hubiera tomado partido. No hubo introducciones ni preámbulos. Apenas me senté, mi tía mayor empezó a hablar, y lo hizo con una ferocidad que me tomó por sorpresa. Dijo que lo que había hecho era un acto de egoísmo sin precedentes, que no solo había dañado a la familia, sino que había pisoteado la memoria de mi abuelo. Hablaba como si yo hubiera vendido la casa por capricho, sin ninguna razón válida, solo para llenarme los bolsillos, como lo puso ella. Intenté interrumpir para defenderme, pero no me dejaron. Cada vez que abría la boca, alguien más tomaba la palabra para lanzarme otra acusación. Una de mis primas dijo que, si tanto necesitaba dinero, debería haber pedido ayuda a la familia antes de tomar una decisión tan drástica. Una de mis tías sugirió que había una conspiración entre mi madre y yo, como si ambas hubiéramos planeado todo desde el principio para apropiarnos de los recursos familiares. Lo peor fue cuando mi madre habló. Dijo que, aunque ella había dado su consentimiento legal, nunca pensó que yo realmente vendería la casa. Sus palabras fueron como un cuchillo. ¿Cómo podía decir eso después de todas las conversaciones que habíamos tenido? Después de que ella misma había admitido que no podía seguir manteniéndola. Pero allí estaba, dejándome sola frente a la furia de todos, como si no hubiera tenido nada que ver. Al final, mi tía mayor hizo una declaración que selló la reunión. Dijo que iban a tomar medidas legales para recuperar lo que les pertenecía. No tenía idea de cómo planeaban hacerlo, considerando que la venta fue completamente legal y estaba registrada a nombre de mi madre, pero eso no parecía importarles. Para ellos, la legalidad no era relevante, lo único que importaba era el simbolismo de la casa como el legado familiar. Salí de esa reunión sintiéndome completamente derrotada. No solo había perdido el respeto de mi familia, sino que ahora enfrentaba la posibilidad de una batalla legal, algo que, en mi ya frágil situación financiera, no podía permitirme. Esa noche, revisé mis cuentas una y otra vez, preguntándome si todo esto había valido la pena. El negocio estaba estabilizándose, pero aún estaba lejos de ser próspero. Y ahora, con la familia en mi contra, cada vez se hacía más difícil mantenerme enfocada. Lo más irónico es que, a pesar de toda su indignación, ninguno de ellos mostró interés en saber cómo estaba yo o cómo iba el negocio. Para ellos, yo ya no era parte de la familia, solo una persona que les había quitado algo invaluable. La casa, en su mente, valía más que cualquier relación que hubiéramos tenido. Lo que no sabían es que, si me llevaban al límite, yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. Si ellos estaban dispuestos a declararme la guerra, entonces tendría que responder. No iba a permitir que me arruinaran, no después de todo lo que había sacrificado. Actualización 3. Después de la reunión, todo cambió. Los pocos miembros de la familia que aún eran neutrales comenzaron a distanciarse de mí, como si temieran que tomar partido por alguien tan problemático pudiera traerles consecuencias. Los comentarios hostiles llegaron por todos lados, mensajes pasivo-agresivos en los grupos familiares, indirectas en redes sociales y hasta llamadas telefónicas llenas de recriminaciones. Mi madre, quien había sido mi cómplice en esto desde el principio, evitaba cualquier tipo de conversación conmigo. Si intentaba llamarla, apenas respondía con monosílabos. Si iba a visitarla, encontraba excusas para no hablar. La sensación de aislamiento era abrumadora. Sin embargo, lo que más me dolía no era su silencio, sino su aparente desinterés en defenderme. Parecía estar completamente alineada con mis tías, dejándome a mí cargar sola con el peso de la decisión que habíamos tomado juntas. Me preguntaba si lo hacía porque realmente creía que había cometido un error o simplemente porque no quería enfrentarse al resto de la familia. Un día, cuando ya estaba considerando cortar lazos definitivamente con todos, recibí una llamada de mi padre. Mi relación con él siempre había sido distante desde su divorcio con mi madre. Habíamos mantenido contacto esporádico, pero nunca habíamos sido cercanos. Por eso, cuando vi su nombre en la pantalla, me sorprendió. Me preguntó si podía pasar a verme. La sorpresa fue aún mayor cuando llegó con una actitud completamente opuesta a la de todos los demás. No venía a juzgarme ni a reprocharme, quería escucharme. Se sentó conmigo en mi sala, y por primera vez en semanas, sentí que alguien realmente estaba de mi lado. Me pidió que le explicara todo desde el principio.
Le hablé de los problemas financieros que estaba enfrentando, de las largas conversaciones con mi madre antes de tomar la decisión, de la indiferencia del resto de la familia hacia la casa y de cómo esta venta había sido la única manera de evitar la quiebra de mi negocio. Mientras hablaba, él asentía lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. Cuando terminé, suspiró y me dijo algo que no esperaba escuchar: hiciste lo que tenías que hacer. Me explicó que entendía por lo que estaba pasando porque él mismo había enfrentado situaciones similares en el pasado. Situaciones en las que tuvo que tomar decisiones difíciles que no siempre fueron bien recibidas por los demás. Lo más impactante fue lo que dijo después. Me confesó que, cuando él y mi madre se separaron, las tías habían estado detrás de muchas de las tensiones familiares. Eran ellas quienes insistían en que él debía quedarse con nada porque, según ellas, no había contribuido lo suficiente a la familia. Ese rencor hacia él había sido transmitido a mí de forma sutil, algo que ahora comenzaba a ver con más claridad. Me dijo que no podía obligar a nadie a entender mis razones, pero que tampoco debía permitir que me aplastaran. Su apoyo no era solo emocional, me ofreció asesorarme en caso de que las amenazas legales de mis tías se materializaran. Mi padre tenía experiencia en estos asuntos y estaba dispuesto a ayudarme a enfrentar cualquier ataque. Esa conversación me devolvió algo de esperanza. Por primera vez, no me sentí completamente sola. Saber que alguien estaba dispuesto a ponerse de mi lado, incluso si era alguien con quien no había tenido la mejor relación en el pasado, significaba mucho. Después de su visita, decidí que ya era hora de tomar el control de la situación. Las amenazas y acusaciones de la familia no iban a detenerse por sí solas, y yo no iba a permitir que me destruyeran. Sabía que las cosas estaban lejos de resolverse, pero ahora tenía más claridad sobre lo que debía hacer: protegerme y, si era necesario, defenderme con todas mis fuerzas. Lo que no sabía en ese momento era que los problemas con la familia apenas estaban comenzando. A pesar de la paz momentánea que sentía al hablar con mi padre, las tías no iban a quedarse quietas. Estaban decididas a arruinarme, y sus próximos movimientos demostrarían hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Actualización 4. No pasó mucho tiempo antes de que las amenazas de las tías se convirtieran en una realidad. Recibí una notificación legal, algo que nunca pensé que llegaría a mis manos, considerando que todo lo relacionado con la casa había sido completamente legal y transparente. Pero allí estaba, un documento lleno de acusaciones redactadas con el único propósito de hacerme parecer la villana de una historia que, según ellas, involucraba robo, manipulación y abuso de confianza. La demanda tenía como objetivo anular la venta de la casa bajo el argumento de que la transacción no representaba los intereses de la familia. Alegaban que, aunque mi madre era la propietaria legal, la casa había sido un bien de todos, una absurda reinterpretación de los hechos que, sin embargo, estaba siendo utilizada como base para intentar recuperar la propiedad. Lo primero que hice fue llamar a mi padre. Su experiencia en temas legales y su apoyo emocional se habían convertido en mi único ancla en medio de este caos. Él revisó el documento y, aunque me aseguró que las posibilidades de que ganaran eran bajas, también advirtió que el proceso sería largo, caro y desgastante. El problema no era solo la demanda en sí, sino el efecto que estaba teniendo en mi vida y en mi negocio. Mi reputación, tanto a nivel personal como profesional, estaba siendo atacada constantemente. Las tías no se limitaron a lo legal, comenzaron una campaña de desprestigio en la comunidad. Historias sobre mi avaricia y mi traición se contaban en reuniones, iglesias y hasta en negocios locales. Algunos de mis clientes habituales comenzaron a distanciarse, y los ingresos del negocio empezaron a caer de nuevo. El golpe más fuerte llegó cuando mi madre, a pesar de ser la titular legal de la casa, se negó a declarar a mi favor. No lo dijo explícitamente, pero sus acciones hablaban por sí solas. No contestaba las llamadas de mi abogado, y cuando lográbamos contactarla, su respuesta era siempre evasiva. Mis tías habían logrado que ella se sintiera culpable, y su indecisión me dejaba en una posición aún más vulnerable. El negocio, que ya estaba en un estado frágil, comenzó a colapsar lentamente. Con menos clientes y más gastos legales, las cuentas se acumulaban. Mis empleados empezaron a preocuparse, y algunos comenzaron a buscar otras opciones laborales. Aunque intentaba mantener una fachada de control, sabía que estaba perdiendo terreno rápidamente.
Lo más frustrante era que todo esto se estaba desarrollando en un contexto donde la lógica y la razón parecían no tener peso. No importaba que la venta de la casa hubiera sido completamente legal. No importaba que hubiera usado el dinero para intentar mantener un negocio que, en última instancia, beneficiaba a la comunidad. Para mi familia, yo era la traidora que había puesto sus intereses por encima de los demás, y nada de lo que dijera o hiciera cambiaría esa percepción. En un intento por ganar algo de tiempo y aliviar la presión financiera, intenté renegociar los términos de algunos contratos del negocio y buscar nuevos clientes. También consideré vender parte del equipo o incluso cerrar temporalmente para reducir costos, pero esas opciones solo pospondrían lo inevitable. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo, y la demanda era un peso que hacía todo aún más difícil. Mientras tanto, mi padre seguía siendo mi único apoyo constante. Me acompañaba a las reuniones con el abogado, me ayudaba a preparar mi defensa y, sobre todo, me recordaba que no debía rendirme. Pero incluso él parecía preocupado por cómo las cosas estaban evolucionando. Un día, mientras revisábamos algunos documentos legales, me dijo que debía prepararme para lo peor. No lo dijo como una predicción, sino como un consejo práctico. Si las cosas no salían como esperaba, tendría que encontrar una manera de empezar de nuevo. La idea de perderlo todo me aterrorizaba, pero también empezaba a aceptar que era una posibilidad real. Lo que más me dolía no era la pérdida material, sino el hecho de que todo este conflicto había surgido de las personas que se suponía que debían ser mi red de apoyo. La familia, ese concepto idealizado de amor y lealtad incondicional, se había convertido en mi mayor fuente de dolor y estrés. La audiencia inicial de la demanda se acercaba, y con ella, una mezcla de miedo y determinación. Sabía que las cosas podían empeorar antes de mejorar, pero también sabía que no podía darme por vencida. Había sacrificado demasiado para llegar hasta aquí, y aunque el futuro era incierto, estaba decidida a luchar hasta el final. Actualización 5. La audiencia inicial fue el principio del fin. Aunque mi abogado hizo un trabajo excelente al demostrar que la venta de la casa había sido completamente legal y que mi madre, como propietaria, había firmado todos los documentos de manera voluntaria. Las tías lograron manipular la narrativa a su favor. No se trataba solo de hechos legales, se trataba de la percepción. Pintaron un cuadro en el que yo era la villana fría y calculadora que había traicionado a su propia familia por ambición personal. La juez, aunque imparcial en sus decisiones legales, no pudo ignorar las emociones que inundaron la sala. Las lágrimas de mis tías, las declaraciones de otros familiares y el silencio de mi madre inclinaron la balanza de una manera que los argumentos legales no podían contrarrestar. Aunque la casa ya no podía ser recuperada por la familia, lograron conseguir una compensación económica considerable que, según el fallo, debía pagarles por los daños emocionales y la pérdida del legado familiar. Ese día me sentí completamente derrotada. No solo había perdido el caso en un sentido simbólico, sino que también había perdido financieramente. El monto que debía pagar era más de lo que podía cubrir con lo que quedaba del negocio. Mi padre, siempre mi roca durante este proceso, trató de consolarme, pero incluso él sabía que esto era un golpe del que sería difícil recuperarme. El negocio, que ya estaba al borde del colapso, no pudo sostenerse mucho más. Los gastos legales, la pérdida de clientes y la creciente presión de la deuda me obligaron a cerrar las puertas. Fue una decisión devastadora. Había puesto todo mi corazón y mi alma en ese lugar, y verlo desaparecer fue como perder una parte de mí misma. Intenté buscar alternativas para salvar al menos una parte de lo que había construido. Contacté a antiguos socios y clientes para explorar nuevas oportunidades, pero la reputación dañada que me habían dejado las tías era un obstáculo insuperable. Cada puerta que tocaba parecía cerrarse antes de que pudiera siquiera explicar mi situación. Mientras tanto, la familia celebraba su victoria. No importaba que el negocio hubiera cerrado, que yo estuviera cargando con una deuda que me perseguiría por años, o que hubiera perdido todo por intentar mantener algo que en su momento consideré valioso. Para ellos, esto era justicia. Las tías se aseguraron de que todos supieran que habían derrotado a la traidora, y su versión de los hechos se convirtió en la única que importaba. Mi madre, aunque no dijo nada públicamente, se quedó al margen. Nunca entendí si su silencio era por vergüenza, miedo o simplemente desinterés. Por más que intenté acercarme a ella después del fallo,
Su actitud siguió siendo fría y distante. Parecía que, en su mente, nuestra relación también había quedado sepultada bajo el peso de esta tragedia familiar. Con el negocio cerrado y la deuda creciendo, tuve que tomar trabajos temporales para mantenerme a flote. Pasé de ser una dueña de negocio a buscar empleos en lugares donde nunca pensé que terminaría. Fue un golpe a mi orgullo, pero también una lección amarga sobre lo rápido que pueden cambiar las cosas. Cada día que pasaba, la frustración y la ira crecían dentro de mí. No solo por lo que había perdido, sino por la injusticia de todo. Había tomado una decisión difícil para intentar salvar algo importante, y en lugar de apoyo, había recibido traición y odio. La familia, que debería haber sido mi refugio, se había convertido en el verdugo que destruyó todo lo que tenía. A pesar de todo, no podía dejar que me quebraran por completo. Sabía que, aunque estaba empezando desde cero, aún tenía algo que ellos no podían quitarme, la determinación. Podía estar en el fondo ahora, pero esto no sería el final de mi historia. Sabía que, tarde o temprano, encontraría la manera de reconstruir mi vida y de demostrarles a todos que no podían destruirme tan fácilmente. Aunque me dolía profundamente haber perdido tanto, había aprendido algo importante sobre la familia, la confianza y la resiliencia. Había llegado a un punto en el que ya no podía seguir permitiendo que sus opiniones y acciones definieran mi vida. No tenía claro cómo, pero sabía que algún día encontraría la manera de recuperar lo que me habían arrebatado, y quizás incluso, de devolverles el favor.